¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Atlántico Noticias del lunes 10 de mayo. Comenzamos la semana con las reacciones. Ha habido muchas, ha ocurrido en muchas ciudades españolas, centenares, miles de personas celebrando el fin del estado de alarma como si se tratara del fin de la pandemia. Estas imágenes que han asombrado especialmente a los sanitarios no se explican pues cómo estas personas interpretan que ha acabado la pandemia, algo aún lejano, como apuntan los expertos, y cuando hay situaciones más que complicadas en las unidades de críticos de los hospitales. Pues son escenas que preocupan y mucho, por ejemplo, a los expertos epidemiólogos, y mientras en el plano político se pide responsabilidad y que se respeten las medidas. Así es, Marta, porque este domingo a pie de playa, en la playa de la Barceloneta, pues nos encontramos botellones, aunque de forma menos masiva, y a pesar de las imágenes de concentraciones masivas este fin de semana, Madrid descarta implantar nuevos límites. Eso sí, el gobierno ya se pone predispuesto a intentar hacer algún cambio legal si el Tribunal Supremo rechaza cualquier límite propuesto por las autonomías. Bueno, las imágenes no han tenido lugar aquí en Canarias de ese tipo, donde de momento siguen vigentes las restricciones, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ya saben, ha anulado tanto el toque de queda como el cierre perimetral que pretendía seguir aplicando aquí en el archipiélago. El gobierno canario va a interponer ahora un recurso de casación ante el Supremo contra el auto del Superior de Justicia de Canarias, y mientras tanto ha decidido que estas medidas sigan vigentes. Esta misma semana podríamos saber qué decisión toma el Supremo con respecto a Canarias. Y además vamos a hablar con un experto sobre las vacunas COVID para niños. ¿Cuándo van a estar disponibles? Pues Canadá por lo pronto ya autoriza una para adolescentes menores de 16, algo que la Unión Europea y Estados Unidos están revisando. De hecho, las autoridades estadounidenses podrían dar la autorización ya esta misma semana. ¿Cuándo vacunamos a los niños en Canarias? Lo preguntamos en nada a nuestro invitado. Y continúan los duros enfrentamientos entre palestinos y el gobierno de Israel por el desalojo de varias viviendas al norte de la capital, en Jerusalén. En los últimos días se han producido protestas contra estos desalojos, luego lo vamos a ver. Y Cali, que es la tercera ciudad de Colombia, ha vuelto a convertirse en el epicentro de las protestas en el país, y esta vez por un confuso incidente que involucró a indígenas, a más personas y a policía, que se dejó además un saldo de al menos 8 heridos. Enseguida lo vamos a ver también. Y una ballena quedó varada en el río Támesis, en pleno Londres, algo poco habitual. Hay que decir que se trata de una especie muy pequeña. El ejemplar quedó atrapado en una estructura de hormigón y después de un esfuerzo de biólogos, de veterinarios y de operarios logró ser rescatado. Bueno, ha sido un fin de semana de imágenes para reflexionar. Desde luego, botellones, celebraciones multitudinarias, pocas medidas de seguridad frente al COVID, el fin del estado de alarma en la península, dio paso a aglomeraciones y siar en las principales ciudades del país. Sí, por ejemplo, en Barcelona, en la playa de la Barceloneta o en el Arco del Triunfo, en estos puntos simbólicos de la ciudad catalana, se congregaron más de 6.000 personas que tuvieron que ser desalojadas este sábado, pero es que este domingo, la noche de este domingo, también en la playa de la Barceloneta, también se congregó gente, aunque de forma menos masiva. En Madrid también en la noche del sábado se propusieron 650 sanciones por consumir alcohol en la vía pública, y los epidemiólogos se están advirtiendo de que esto puede tener sus consecuencias dentro de 10 días. Por lo pronto, la Comunidad de Madrid rechaza imponer más restricciones y vemos como cada comunidad autónoma está actuando según sus criterios. Por ejemplo, Cantabria esperará que el Tribunal Supremo dicte una doctrina en común para así implantar restricciones. Por la parte del Gobierno, le recuerda a cada autonomía que puede implantar su propio estado de alarma, y también el Gobierno ha asegurado que se está predispuesto a ejecutar un cambio legal si el Tribunal Supremo rechaza los límites propuestos por las autonomías. Vemos como este fin de estado de alarma se producía este sábado, pero tal y como están las cosas, continúa la polémica. Cae el estado de alarma y comienza la fiebre del sábado noche en Barcelona o Madrid.
Nochevieja, en plan, todos esperando a las 12, sí, sí. Celebraciones multitudinarias que denuncia el Ayuntamiento de Madrid. Condena con total y absoluta rotundidad de las imágenes que se ven ayer en la ciudad. A la vez que se pide ejemplaridad política. El mensaje que se tenía que trasladar a la misma de que el cese del estado de alarma no significa necesariamente el fin de la pandemia, posiblemente llegó a un estampido de alegría por parte de varios ciudadanos que no se corresponde con la situación en la que estamos. Nos supone una falsa seguridad, un falso optimismo, como si las cosas hubieran terminado. Llevamos mucho tiempo encerrados y la juventud necesitaba ya un poco de descanso. Para poder respirar. Hay que celebrar estas cosas, ¿no? Que por fin podemos tener un poquito más de libertad y salir, porque llevamos una temporada, la verdad, que dura. Una temporada dura, pero... Que no podemos abrir las compuertas como si hubiese desaparecido el riesgo de contagio. Por contra, este tipo de comportamientos puede acabar con la última copa en el hospital. Retrasan el fin de la pandemia y nos encamina hacia la quinta ola. Bueno, pues el presidente de Canarias ha mostrado preocupado por esas imágenes en la península y ha destacado que aquí en Canarias la gente está siendo responsable. De hecho, Canarias ahora está pendiente de recurrir a varias instancias sobre las restricciones aprobadas por el Gobierno de Canarias después de que el Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad anulara parte de esas medidas. El Gobierno, por tanto, prepara una petición de aclaración, va a presentarla hoy al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para saber si el auto dictado se ejecuta ya. El presidente lo comunicaba al resto de partidos, lo ha hecho hoy en una reunión de portavoces. Torres ha confirmado que cabe un recurso contra el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que está abierta la opción de acudir al Supremo. Lo que está ultimando los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias es una aclaración en lo procedente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contra el que cabe también presentar recurso. Esperemos que hoy nos pueda responder. Entre tanto, los servicios funcionariales del Gobierno de Canarias entienden que las medidas siguen en vigor, el acuerdo del jueves, y tenemos que esperar a que se manifieste para dar los siguientes pasos. Bueno, ha sido claro el presidente del Gobierno de Canarias. No sé si lo tienen tan claro los ciudadanos. Vamos a tratar de aclararnos con Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Señor Pérez, bienvenido. Hola, muchas gracias. En una situación además sin precedentes en España, Canarias pendiente de ese recurso que presenta para el Tribunal de Canarias, también pendiente del Supremo, es un escenario de inseguridad, cuando menos jurídica, ¿no? Y una cierta confusión. Correcto, efectivamente es un escenario de inseguridad jurídica y lo normal en estos casos es que la ciudadanía no entienda, no sepa o no comprenda cómo son las normas que debe tener porque tiene que cumplir. La verdad es que a mi modo de entender, tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, esas medidas no pueden estar vigentes. Y no pueden estar vigentes porque no son unas medidas más como cualquier otra norma jurídica del Gobierno. Es una norma jurídica que la propia ley exige que tenga el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para sus plenos efectos. Al no tener ese aval para alguna de las medidas, esos plenos efectos no pueden entenderse que se dan. Esa es una de las opciones, está pendiente pues esa situación de aclaración que ha planteado el Gobierno de Canarias a este respecto, señor Pérez, y luego está pues la situación creada a partir de ahora porque se espera lo que diga el Supremo. ¿Puede el Tribunal Supremo avalar lo que pide Canarias? Es verdad que se están dando circunstancias muy diferentes dependiendo de la comunidad, ¿no? Sí, la situación en cada comunidad autónoma no tiene por qué ser la misma, eso es evidente, aunque el marco jurídico y las reglas del juego sí tienen que ser las mismas en todo el territorio. O sea, la posibilidad de limitar o suspender o restringir derechos fundamentales ante una situación de pandemia, eso tiene que ser igual en Galicia, en el País Vasco, en Navarra o en Canarias. Otra cosa es que en función del número de camas UCI o del número de contagiados la situación sea diferente, pero el marco jurídico tiene que ser el mismo. Efectivamente, luego está la cuestión de lo que podía haber hecho a lo mejor el Gobierno estatal en vez de presentar esta situación en la que cada una de las comunidades ahora está actuando de forma, pues cada una de forma individualmente, ¿no? Y ahora no falta ese marco que a lo mejor establecen a posteriori. A su juicio, ¿cómo ha actuado el Gobierno estatal o cuál es la opinión que tiene al respecto de su actuación? El Gobierno estatal tenía dos opciones. Una, prorrogar el estado de alarma si efectivamente considera
que las medidas restrictivas se tienen que seguir aplicando, o dos, haber reformado previamente una serie de leyes para dar una cobertura jurídica, una seguridad jurídica a esas medidas. No ha hecho ni una cosa ni otra, ni el estado de alarma se ha prorrogado, ni se han modificado las leyes que se tenían que modificar, y lo que se pretende ahora es una situación en la que las mismas restricciones que sufrimos en el estado de alarma, ese toque de queda, ese cierre perimetral, esas limitaciones de aforo, exactamente las mismas, que puedan adoptarse sin estado de alarma. No, esa situación no procede. No procede afirmar que las medidas restrictivas son las mismas con estado de alarma o sin estado de alarma, porque eso es tanto como decir que el estado de alarma que acabamos de terminar de hace más de una duración de más de 6 meses no era necesario. Claro. Y luego hay otra cuestión que a lo mejor cabe destacar aquí, nos queda poco tiempo, señor, pero es que tiene que ver con los derechos fundamentales, que es de lo que estamos hablando, porque por chocantes o por indignantes que nos puedan parecer imágenes como las de este fin de semana en la península, pues volverlo al toque de queda, estamos hablando de actuar contra los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos, ¿no? El toque de queda o las limitaciones a la movilidad, a la deambulación, pueden establecerse, está previsto que se den, pero dentro de algunos de los estados excepcionales, viene el de alarma, viene el de excepción. Fuera de esos ámbitos, pretender ese tipo de medidas para un conjunto de la población genérica, no individualizada, que no esté enferma, es, a mi juicio, no actuar dentro de la ley. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra con los recursos presentados también por el Gobierno de Canarias. Gerardo Pérez, gracias por atendernos un día más. Un placer. Bueno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de hablar hace unos minutos y ha dicho que España está a 100 días de lograr la inmunidad de rebaño, es decir, el 70% de la población vacunada. Lo ha afirmado desde Grecia, donde está de visita oficial. Estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada. A tan solo 100 días de lograr ese objetivo que nos habíamos marcado a nivel europeo, del 70% de la población inmunizada, antes de que termine el verano. Bueno, pues para lograr ese objetivo siguen llegando dosis de vacunas. Hoy se va a disponer de 66.700 dosis más de Pfizer. Durante el resto de la semana llegarán otras 12.000 de Moderna. Según Sanidad, de momento se ha administrado casi el 82% de las vacunas recibidas en el archipiélago. 233.000 personas han recibido la pauta de vacunación completa aquí en Canarias. Y esto supone que un 12,5% de la población diana está ya inmunizada. La Unión Europea no renueva el contrato con AstraZeneca para el suministro de vacunas una vez pasa el mes de junio. Así lo aseguran fuentes del organismo, aunque dejan la puerta abierta a todas las posibilidades, como firmar un nuevo contrato, pero con otras condiciones. Señalan que se debe a los incumplimientos de la compañía a la hora de proveer dosis y por no disponer de un plan fiable para asegurar las entregas a tiempo. Según Bruselas, el laboratorio anglo-sueco solo ha entregado unas 100 millones de dosis frente a los 400 previstos para los 6 primeros meses del año. Con AstraZeneca fuera de servicio, la Comisión Europea quiere que Pfizer se convierta en el principal proveedor de vacunas. Ha firmado un acuerdo con la multinacional para adquirir hasta 1.800 millones de dosis entre 2021 y 2023, mientras la Agencia Europea del Medicamento ha empezado a evaluar la vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinovac. Es la primera vez en la pandemia que este organismo analiza una de las vacunas fabricadas por un laboratorio chino. Bueno, y de la liberación de las patentes de las vacunas se va a volver a hablar hoy en Bruselas en el marco de la reunión de ministros de Exteriores de ese órgano. Arantxa González Laya, la ministra española, ha dicho que espera que la Unión alcance una postura común sobre un reparto equitativo de vacunas en todo el mundo y que este reparto vaya más allá de la flexibilización de los derechos de la propiedad intelectual. El Gobierno de España, a través del presidente del Gobierno, ha querido poner sobre la mesa ideas concretas de flexibilización de reglas de propiedad intelectual, de escalada de la producción, de eliminación de todos los obstáculos al comercio de vacunas y componentes y, finalmente, de aceleración de distribución de vacunas, de manera que ningún ciudadano ni ciudadana en ninguna parte del mundo se quede sin estas vacunas tan necesarias para que recuperemos nuestra libertad.
Bueno, y el sector turístico de Canarias que sigue encajando el golpe recibido por Reino Unido, que deja al archipiélago fuera de la lista verde de 12 destinos seguros de viaje, una lista que permitiría a los viajeros que regresen de esos destinos no tener que cumplir una cuarentena de 10 días. Solo deberán hacerse una prueba PCR. Un auténtico golpe, ya decimos, para Canarias, que esperaba recibir turistas ingleses pues muy próximamente. De momento España está en la lista ámbar del semáforo británico sobre los casos importados de COVID-19. La clasificación, eso sí, se va a revisar cada 3 semanas. Y Alemania ha levantado el toque de queda para los inmunizados frente al coronavirus. Además, tampoco van a tener restricciones en caso de que quieran reunirse. El país, por tanto, acelera su plan de vacunación y el buen clima de este fin de semana, y lo ven, ha echado a la calle a muchos alemanes, sobre todo en puntos como Heidelberg, donde la tasa de incidencia es muy baja. Los restaurantes al aire libre han vuelto a abrir tras meses cerrados. En las últimas 24 horas, Alemania ha registrado 6.900 casos y 54 fallecidos. Y este es el parque temático al aire libre Roma World. Tras casi un año cerrado por la pandemia, vuelve a abrir sus puertas con medidas sanitarias. Italia, que se abre poco a poco al turismo después de pasar el mayor pico de la pandemia. En las últimas 24 horas, 10.000 casos y 224 muertos por COVID-19. Pero en India no se consigue frenar los contagios. Hay 360.000 infecciones y cerca de 4.000 víctimas mortales y solo en las últimas 24 horas. Y Nueva Delhi, por ejemplo, va a tener que mantener el confinamiento, el cierre de comercios no esenciales, y el gobierno intensifica las restricciones y suspende el servicio de transporte público. Pero las condiciones de vida complican la situación de miles de familias que no pueden permitirse un confinamiento cuando siquiera tienen para comer. Un gran número de habitantes de barrios marginales de la India no solo están sufriendo el empeoramiento de la pandemia de la COVID-19, sino que también luchan contra las malas condiciones de vida y la falta de ingresos y suministros. Ambujewadi, un barrio pobre en la ciudad de Mumbai, carecía de suministro eléctrico hasta 2015. Actualmente la zona no dispone de acceso al agua potable y tampoco tiene instalaciones médicas públicas. आज तक यहाँ पे सैनिटाइज नहीं हुआ ये बस्ती पूरा, आज तक यहाँ पे कोई वैक्सीन नहीं चालू हुआ, लोगों को जन जागृति लोगों को बताया नहीं गया कि आपका ये मर्ज है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे रहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि एकदम लोग लावारिस के जैसा छोड़ के गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। En estos momentos, para los residentes de Ambujewadi, la tarea más urgente es llenar el estómago. La mayoría tiene empleos mal pagados y apenas tiene seguridad social. Muchos estados y regiones han impuesto toques de queda nocturnos o cierres parciales. Las restricciones han suspendido la mayoría de las industrias, dejando a los habitantes en una situación más difícil. La otra cara de la moneda, China, 308 millones de dosis de vacunas contra la COVID ya administradas y solo en la parte continental del país. Allí se llevan a cabo campañas de vacunación muy ambiciosas, se está vacunando los días de descanso, no se detiene esa vacunación. Hasta el viernes se han administrado más de 308,2 millones de dosis de vacuna contra la COVID-19 en la parte continental de China, informó el sábado la Comisión Nacional de Salud. En el este de China se han habilitado más autobuses móviles para la vacunación, además de nuevos centros de inoculación fijos y temporales para facilitar el acceso a los residentes. Para avanzar continuamente en el trabajo de vacunación, los gobiernos locales de Jiangsu han establecido centros de vacunación temporales en lugares escénicos populares, estaciones de tren y centros comerciales. Las personas solo necesitan mostrar su carnet de identificación o pasaporte para registrarse y poder ser vacunados. Durante el festivo de 5 días con motivo del Día del Trabajador, del 1 al 5 de mayo, el número diario de personas inoculadas con vacunas contra la COVID-19 en Nanjing alcanzó las 100.000. Actualmente se han vacunado más de 3 millones de personas en la ciudad. En Shanghái, en el este de China, se han administrado más de 18 millones de dosis de vacunas y casi 6 millones de personas han recibido la segunda inyección. Vamos con otro país que es ejemplo en vacunación en todo el mundo, Chile. El pico de la curva de contagios va en descenso. Se habla incluso de crear un pase para los vacunados, que ya son 7 millones en el país.
Las vacunas están resultando ser una luz de esperanza en medio de la pandemia. De cara a las elecciones, se puso como meta tener a 7 millones de personas inmunizadas con las 2 dosis, objetivo cumplido, porque durante este sábado se dio a conocer que en nuestro país ya hay 7.131.819 personas que completaron su proceso de vacunación. Más del 46% de la población objetiva ya está vacunada y de la mano de esta noticia es que vuelve a aparecer la idea de crear un carnet verde que permita otorgar más libertades a quienes han acudido a los vacunatorios de forma voluntaria, una medida que el Ministerio de Salud aún está estudiando para ver si es implementada o no en Chile. Entre las libertades que sugieren algunos están asistir a conciertos o el ingreso libre a lugares cerrados como por ejemplo los museos. La idea de este pase es permitir actividades que durante la pandemia han tenido que ser restringidas producto del peligro que significa el contagio. Lo concreto hasta ahora son las mejorías en las cifras de contagios. En las últimas 24 horas se registraron 6.219 infectados y 97 fallecidos, datos que dejan en evidencia una baja de los casos diarios en el país. El mercado de Ciudad de México ha reabierto sus puertas coincidiendo con el Día de las Madres, que es el 10 de mayo, donde se celebra esa festividad que supone importantes beneficios para el sector de las flores en ese país. El avance de la vacunación en adultos mayores y la baja de contagios inyectan de recuperación al Sagrado Día de las Madres en México. Esa esperanza la ilustra el mercado de Jamaica, el sitio de venta de flores más conocido de la capital del país, que hace un año cerró en estas fechas por un brote de COVID-19 que lo catalogó como zona de alto contagio y ahora busca la normalidad. Muy floja, casi no hay ventas. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo espera ventas por $1.650 millones, que representan cerca del 70% de los ingresos normales. Además, el 10 de mayo coincidirá con el inicio del nuevo color amarillo del nivel medio de riesgo del semáforo de riesgo epidémico de Ciudad de México, que permitirá más aforos en comercios y restaurantes. Bueno, Estados Unidos siguen avanzando con el proceso de vacunación para comenzar ya la desescalada, coincidiendo con el Día de la Independencia del país, el 4 de julio, la fecha que se ha marcado el gobierno. En la última jornada ha notificado 24.000 contagios y 250 fallecidos, cifras que nada tienen que ver con las que se reportaba hace tan solo unos meses. Está a la cabeza, en cualquier caso, el número de contagios y de muertos, aunque las cifras oficiales acumulan más de 580.000 muertes por COVID-19. Hay un informe de la Universidad de Washington donde dice que las cifras de víctimas mortales podrían superar las 900.000. Y aunque casi el 50% de la población norteamericana ha recibido al menos una dosis de vacuna, muchos ciudadanos no quieren vacunarse, siguen así, y para poder tener los privilegios de los inmunizados han comenzado a surgir las tarjetas de vacunación falsas. Según las autoridades, estos documentos se venden a través de Internet, pueden llegar a costar $12.000, se venden sin control a través de páginas web. Bueno, precisamente en Estados Unidos es inminente la aprobación de la vacuna Pfizer contra la COVID para niños de entre 12 y 15 años. Lo ha anticipado ya Anthony Fauci, que es el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno. Nos lo cuenta Arnaldo Rojas. El regreso este verano de una normalidad relativa a millones de hogares estadounidenses depende en gran medida de cuán rápido se expanda el uso de la vacuna contra el COVID-19 a la población menor de 16 años, aseguran expertos. Por seguro, muchos niños que van a ser infectados, igual como adultos, pueden ser asintomáticos, pero ellos también van a poder transmitir el virus a otros. De ahí la importancia, dijo, de inocular también a los menores en cuanto el uso de la vacuna contra el COVID-19 sea aprobado para la población entre 12 a 15 años. Pero algunos padres expresan reservas a inmunizar a sus hijos contra el virus. Yo sé que esta gente piensa que estamos haciendo el experimento humano más grande en la historia de la medicina. Sin embargo, estamos en una situación en la que estamos en una pandemia. Si no le ponemos un alto a esta pandemia, nos vamos a meter en problemas. Expandir el uso de la vacuna a los segmentos poblacionales más jóvenes, dijo, permitiría a Estados Unidos llegar más rápido a la llamada inmunidad de rebaño, para la cual se requiere inmunizar a por lo menos el 80% de la población, según autoridades médicas. Si la ciencia te está dando esta arma para que puedas tú cuidar de su salud,
tienes que hacerlo. Desarrolladores de la vacuna realizan estudios sobre su eficacia y seguridad en menores de hasta 6 meses de nacidos, pero expertos sugieren que su posible uso no estará disponible antes del año próximo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Bueno, eso en Estados Unidos, pendientes estaremos de que se autorice, pero ¿qué pasa aquí en España, en Canarias? Vamos a despejar dudas con Luis Ortigosa, que es pediatra, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación de Pediatría de España. Señor Ortigosa, bienvenido un día más. Hola Marta, buenas tardes. Bueno, cada vez más cerca el momento de que los niños sean vacunados. Vemos alguna reticencia de los padres en Estados Unidos, pero aquí en Canarias, en España, no debería haberla, teniendo en cuenta que los vacunamos religiosamente con el resto de vacunas del calendario, ¿no? Sí, efectivamente. El tema fundamental es, primero, que habrá que tener esas vacunas que sean seguras y eficaces para niños. En este caso hablamos de adolescentes. Ya en esta semana la Agencia Europea del Medicamento está estudiando los datos que le ha aportado Pfizer para poder vacunar a esta población entre 12 y 15 años, y ya todas las farmacéuticas están haciendo ensayos clínicos, algunos están ya en fase 2, en fase 3, para tener vacunas disponibles en niños por encima de 6 meses. De manera que cuando llegue el momento habrá que plantearse primero si hay que vacunar a niños y adolescentes. Esa es la primera pregunta que había que responder, y esa pregunta tiene que ser respondida evidentemente si las vacunas que existen en ese momento son seguras y eficaces, pero quizás en el último trimestre ya podamos disponer de vacunas para niños por encima de 12 años, y ese es el momento en que habrá que decidir si hay que aplicarlas o no. Claro, porque eso dependerá de la situación general de la pandemia, porque es verdad que si se protege a los niños, que a priori pues no están siendo particularmente afectados afortunadamente, señor Ortigosa, pero sí que vacunándolos protege al resto, o hará falta o no, eso dependerá de la situación dentro de unos meses, ¿no? No, claro, esta es una cuestión ética y es una cuestión en controversia en estos momentos. Nosotros como pediatras, evidentemente, si usted me pregunta a mí como Luis Ortigosa, pediatra, si creo que es conveniente vacunar a los niños frente a la COVID-19, cuando dispongamos de estas vacunas, le tengo que decir que sí. Evidentemente, cualquier vacuna que exista frente a una enfermedad inmunoprevenible, y en este caso una vacuna frente a esta enfermedad, es importante aplicarla. Otra cuestión es conveniente aplicar esta vacuna a niños que cuando enferman, si es que enferman, lo hacen de una forma muy leve o moderada, mientras que hay personas mayores susceptibles en otras partes del mundo que aún no han recibido ninguna dosis de vacuna. Esta sería una pregunta a responder. Desde luego, en este momento, además, en el que el debate sobre la liberalización de las patentes está tan de actualidad, es una de las cuestiones éticas más importantes a día de hoy, saber si pues estos niños deben o no tener esas vacunas frente a tantos mayores que están muriendo en otros países. En cualquier caso, se trata de vacunas que no son exactamente las que se aplican a los adultos, se modifican para adaptarlas a niños, ¿no? Efectivamente, los ensayos clínicos, cuando una vacuna se pone en el mercado, recuerden, siempre todas las fases previas, preclínicas y clínicas, se hacen sobre población adulta sana. Y una vez que son seguras, ya pasan a utilizarse en la vida real, y después ya empieza la fase de ensayo clínico en niños y en adolescentes. Esa fase ya se están terminando, con lo cual es muy probable que, ya digo, que antes de que acabe el año tengamos vacunas para niños de 12 a 15 años, y para el año próximo, para el primer trimestre, para estos chicos a partir de los 6 meses. Pero ya digo, tendremos que evaluar si una vez que disponemos de esta vacuna es el momento de vacunar a estos niños y adolescentes. Yo creo que ese debate lo tenemos que cerrar, y en estos meses lo cerraremos. Igual que el de las patentes. El de las patentes es un debate también que se ha abierto ahora, pero de siempre está abierto. Cuando hay pandemias o hay enfermedades graves que afectan a millones, a miles de millones de personas, habría que discutir si es ético el que una patente de un medicamento o de una vacuna pues pueda estar 10 años cerrado y mientras tanto falleciendo miles de personas. Claro. Esto es un debate que hay que plantear. Pues estaremos pendientes de ese debate. No me quiero despedir de Luis Ortigosa sin preguntarle por estas imágenes que hemos visto como sanitario, como pediatra, como ciudadano. En fin, ¿qué le parece toda esta gente que se lanzó a las calles pensando que la pandemia ha terminado? Imaginamos que el mensaje de prudencia de los médicos es el que debe prevalecer, ¿no?
Es terrible. Es terrible, eso ya, pero además eso ya se sabía que iba a suceder. O sea, la fatiga pandémica nos afecta a todos, a jóvenes, a no tan jóvenes y a sanitarios. A los sanitarios les está afectando de una forma muy especial porque son los que están en primera línea y están el día a día en los hospitales, en los centros de salud, trabajando en contra de la enfermedad. Por tanto, cuando se abre este proceso del cierre el estado de alarma y se ve que la población, muchísima parte de la población sale a la calle como si no pasase nada, como si ya la pandemia hubiese finalizado, es terrible, es un mensaje mediático que no gusta a nadie, ni a los sanitarios ni a las personas con sentido común. Por tanto, vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos para decirles, por favor, la pandemia no ha terminado, el virus sigue actuando, se sigue transmitiendo y tenemos que mantener todas las medidas de seguridad que todo el mundo conoce. Por favor, no sean tan laxos en las medidas. Utilicen mascarillas, utilicen distancias de seguridad, tengan cuidado con los interiores y vacúnense lo antes posible, porque cuanto antes estemos vacunados el 70, el 80% de la población, antes habremos combatido a este terrible virus. Bueno, pues esperemos que sea lo antes posible. Gracias, Luis Ortigosa, como siempre. Gracias a ustedes por la llamada. Un saludo. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a Tenerife porque allí se sigue la búsqueda de las niñas de Ana y de Olivia, una búsqueda que ya es internacional, ya saben, de momento, eso sí, no da resultados. Lorena de Cobos, no hay ninguna pista nueva, ¿verdad? Todo apunta a que no hay ninguna pista nueva relevante. Por ello, desde primera hora de esta mañana se ha vuelto a activar el dispositivo de búsqueda una vez más por tierra, por mar y por aire. Además, desde el pasado viernes se han sumado nuevos efectivos. Se trata de voluntarios de Protección Civil de varios municipios y su unidad canina que ya se encuentran realizando rastreos en la costa sur de la isla de Tenerife. Gracias, Lorena. Eso en Tenerife y en Gran Canaria se ha reanudado la búsqueda de indicios del paradero de Juana Ramos, desaparecida en agosto de 2016. Aday Domínguez ha vuelto a buscar en una finca de Arucas que estuvo arrendada un amigo del principal sospechoso en la última finca registrada tras registrarse el caso. Aday, adelante. Sí, es una finca ubicada en el barranco del Camino de los Olivares, aquí en Arucas, en Gran Canaria. Finca que, como decías, en 2016, año en el que desapareció Juana Ramos, estuvo arrendada a un amigo de la expareja y hasta ahora único sospechoso por la desaparición de esta mujer natural de La Paterna en Gran Canaria. Hemos visto durante la mañana al batallón de zapadores 16 del Ejército de Tierra junto a una brigada de homicidios de la Policía Nacional en una investigación que continúa impulsada por la jueza auxiliadora Díaz, y los hemos visto, como decimos, rastreando en un punto concreto con una excavadora moviendo tierras. En ese punto concreto, según fuentes cercanas a la investigación, habrían marcado previamente los guías caninos de la Policía Nacional. Gracias, Aday. Ambas búsquedas les contan la última hora en el Telenoticias 1, nada, justo al término de este Atlántico Noticias. Y vamos a contarles que durante los últimos meses en la frontera sur de Estados Unidos se ha localizado a cientos de niños no acompañados. Ya saben que quieren llegar al país de forma ilegal, pero además cada vez se detectan más casos de alquiler de niños, personas que pagan por llevar a menores como si fueran sus hijos para tener mejor trato a la hora de entrar en Estados Unidos. De enero a marzo, la patrulla fronteriza de Estados Unidos localizó a 18.663 menores no acompañados en la frontera sur del país. Representantes de grupos de protección migratoria y laboral, como Fidelina Mena del Centro de Derechos Laborales de Costa Rica, denunció que existen casos en donde los tratantes ofrecen entrada directa a Estados Unidos a través del alquiler de niños. Según sus palabras, los interesados deben pagar entre $700 y $1,000. De Panamá a Costa Rica, a Nicaragua, hay una red de coyotaje que usan a los menores de edad para cruzar las fronteras y unirse con los demás grupos que están acá. El director del Observatorio de los Derechos de la Niñez en Guatemala también aseguró que los menores alquilados son utilizados como mercancía. Además del tráfico humano, pueden ser sujetos de trata de personas bajo la modalidad de explotación laboral o de explotación sexual. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Guatemala ha venido trabajando junto a gobiernos locales para prevenir que los menores caigan en redes criminales. Permiten que en algún momento estas personas que se encuentran en tránsito puedan tener información en relación a los riesgos y cómo prevenir ser víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas. Pero ante la magnitud de la situación son conscientes de que queda mucho por hacer para exterminar el abuso de los menores. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Bueno, hay un nuevo tiroteo que se ha producido en Estados Unidos que ha dejado al menos 7 fallecidos en una fiesta de cumpleaños en Colorado Springs, en ese estado de Colorado. Según la investigación, el sospechoso, que era novio de una de las víctimas, condujo hasta el lugar de la fiesta, entró y abrió fuego contra los asistentes. Tras el ataque, el autor de los disparos se quitó la vida. Todavía se trabaja para conocer la causa de este nuevo ataque armado. Pero ha habido otro más, esta vez en Times Square en Nueva York, que ha dejado a 3 personas heridas, entre ellas una niña de 4 años. El presunto autor logró huir en transporte público después de efectuar los disparos, después de que la policía de la Gran Manzana tratara de detenerlo. Los heridos fueron transeúntes sin relación alguna con el autor de los disparos. Continúan los duros enfrentamientos entre palestinos y israelíes por el desalojo de varias viviendas al norte de Jerusalén. En los últimos días se han producido protestas contra esos desalojos. Hoy podría incluso pronunciarse el tribunal israelí mientras la tensión sigue aumentando. La ocupación de este barrio al norte de Jerusalén ha recrudecido un conflicto que se encontraba en una calma tensa en los últimos meses. La policía israelí, durante la última noche de oración del Ramadán, entró en la tercera mezquita más importante para el pueblo palestino, enfureciendo a decenas de fieles que rezaban en una zona que consideran sagrada y respondieron arrojando piedras, objetos e incluso muebles contra los agentes. Maniobras del gobierno de Netanyahu para presionar a 70 familias palestinas. Aunque podría ser hoy cuando el Tribunal Supremo israelí se pronuncie sobre el desalojo, el Estado considera que el suelo es de propiedad judía. Las concentraciones contra la actuación policial se repiten día tras día en la emblemática Puerta de Damasco al este de Jerusalén, zona que los palestinos quieren convertir en la capital del futuro Estado independiente. Según Media Luna Roja, hasta el momento más de 200 palestinos y 17 policías han resultado heridos en los enfrentamientos a las puertas de la mezquita de la ciudad de Jerusalén, siendo necesario que se monten hospitales de campaña en plena calle. Bueno, pendientes un día más de Colombia, donde sigue la tensión, siguen las manifestaciones masivas en contra de la pobreza y la corrupción en el país, y las redes sociales en las últimas horas se han inundado con vídeos en los que se ve el caos que se ha vivido en puntos de Cali, que es la tercera ciudad del país. La policía colombiana desplegada para hacer frente a actos vandálicos, y a estas protestas también se sumó pues la comunidad indígena, y así les pedía al presidente Iván Duque que no acudan a manifestarse. Yo quiero hacerle un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos. Le he pedido al señor ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad. Se le acumulan los problemas al presidente Duque ahí en Colombia. Vamos de nuevo a Estados Unidos para ver efectos de inestabilidad atmosférica que siguen muchos estados. Una fuerte granizada que sorprendió a los habitantes de Hays en Kansas y persistió durante algunas horas. Imágenes grabadas por un vecino que muestra la tormenta con viento y ese granizo. Y nos vamos hasta Londres. En pleno río Támesis se quedó varada una ballena, como lo oyen, varada en una de las esclusas de ese río. Es una ballena pequeñita, una ballena minke muy común en el Océano Atlántico Norte. El equipo de rescate tuvo que trabajar intensamente para rescatar a ese animal que estaba muy nervioso y devolverlo al mar. La operación despertó la curiosidad entre decenas de personas que observaban toda la maniobra y que aplaudieron cuando finalmente pudo ser liberada. Bueno, tal día como hoy, pero de hace 178 años, nació en Las Palmas de Gran Canaria el escritor Benito Pérez Galdós. Con motivo de su aniversario y dentro del programa de actos que conmemora el centenario de su fallecimiento, Canarias Radio va a preestrenar además esta noche la radionovela basada en una de sus obras, Tormento, el primer serial radiofónico que emite la cadena desde su creación. Bajo la adaptación de Carlos Álvarez y las voces de actores y actrices canarios, la radio pública va a apostar por recuperar este género y apoyar el sector de la cultura. El teatro, porque esto además de... Pues ya ves, tal día como hoy nacía Benito Pérez Galdós y también Bono, el cantante de U2, hoy cumple 61 años. Así que nos vamos a despedir con su música y además hemos escogido un tema que seguro pues les da energía.
Y lo escogemos para terminar. Vértigo. Feliz resto de lunes. Ya decimos llenos de energía. Nos vamos por hoy. Pero nada, la información regresa a Televisión Canaria en unos minutos con Isabel Baeza y Paco Luz Quintana, que les cuentan todas las noticias del lunes en Canarias. Hasta mañana. So much stronger than I thought. Your eyes are wide and though your soul